En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Señor San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a compartir la pantalla para que podamos dar inicio a esta clase de hoy. Bien, como saben, estamos con los libros proféticos. Ya la semana pasada, hablamos acerca de en qué consistía la labor, la función que tienen los profetas, cómo son portavoces de Dios nuestro Señor. Hablábamos de la diferencia entre profetas mayores y menores y hablamos acerca del profeta Isaías. Vamos entonces ahora a pasar con el profeta Jeremías. Ok. Mm, obviamente, pues el libro lo escribe Jeremías, viene con la ayuda de Baruch o Baruch. eh, en su gran mayoría es escrito por Jeremías, pero el escriba Baruch era acompañante en algún tiempo de Jeremías y pues también él escribe. También Baruch o Baruch es un profeta y vamos a ver también su libro, a ver si alcanzamos el mismo día de hoy, si no, para la siguiente ocasión. Eh, como resumen, decimos que el libro de Jeremías fue escrito en el periodo de una gran crisis en Judá. Recordamos que habíamos hablado la vez pasada sobre esa división de los dos reinos. Entonces, en el caso de Jeremías, le toca estar en el reino de Judá y es antes de que se dé el exilio hacia Babilonia por Nabucodonosor, que sucedió en el siglo sexto antes de Cristo. Se marca la fecha de 586, pero decimos, pues es un tanto incierta, ¿verdad? Esa fecha. Jeremías entonces, en este clima, en este ambiente, es llamado por Dios nuestro Señor para avisar al pueblo acerca de la destrucción inminente de Jerusalén, porque pues había mucha idolatría, injusticias, no había arrepentimiento, no había reconocimiento de los pecados. Entonces, el profeta Jeremías les habla acerca de la caída de Jerusalén y que van a irse a Babilonia, ¿verdad? Todo eso se los dice anteriormente el profeta Jeremías, pero también les habla de una promesa de restauración y de un nuevo pacto que Dios va a hacer con su pueblo en el futuro. Entonces, no les avisa nada más acerca de los castigos, sino les avisa también de ese nuevo pacto, eh, de esa reconciliación, podemos decir, que se va a dar entre el pueblo de Judá con Dios nuestro Señor, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo cómo sucede esto. Jeremías entonces enfrenta oposición y persecución debido a sus mensajes impopulares, es decir, pues a nadie le agradaba lo que le estaban diciendo, ¿verdad? Les estaban señalando sus errores, sus pecados,
Y ellos, desgraciadamente, en lugar de reconocer eso, pues la agarran en contra de Jeremías. Pero Jeremías permanece fiel a su misión profética, ¿verdad? A lo que Dios nuestro Señor le había encomendado. De los personajes que tenemos aquí en este libro, pues obviamente está Jeremías, que es el profeta llamado por Dios para advertir a Judá acerca del inminente juicio al que se iban a someter. Dios, que era obviamente el que tenía el contacto con Jeremías, que le decía lo que tenía que hablar. Baruch, que es el escriba de Jeremías, quien escribió sus profecías, no todas, pero una parte de ellas. En el caso de los reyes de Judá, incluyendo Sedequías, Jeconías y otros, eran los gobernantes durante ese ministerio de Jeremías, especialmente en el caso de Sedequías, es con quien va a tener algunos altercados el profeta Jeremías. Nabucodonosor, pues sabemos, era el rey de Babilonia y él es el que invade y destruye Jerusalén, dando cumplimiento a la palabra de Dios expresada a través del profeta Jeremías. El pueblo de Judá, que rechaza el mensaje que le estaba dando Jeremías de arrepentimiento, y pues les toca enfrentar el exilio, ¿verdad? A todas esas personas. ¿Cuál es entonces el aprendizaje que nos deja este libro? El aprendizaje que nos deja este libro es que se enfatiza el juicio de Dios sobre Judá debido a su pecado, pero también ofrece esperanza de restauración y un nuevo pacto que traerá reconciliación entre Dios y su pueblo. Como nosotros sabemos, el pueblo judío es el pueblo elegido por Dios nuestro Señor, pero es un pueblo bastante infiel, que se separaba de Dios, que llegaba a caer en blasfemias, en idolatría, en sacrilegios, etcétera, etcétera. Y incluso sabemos que nuestro Señor Jesucristo les echa en cara que les había mandado profetas y habían derramado su sangre ellos, ¿verdad? Entonces vemos esta situación que se presenta con el pueblo judío, con lo que era la tribu de Judá especialmente. Entonces, partimos de ese contexto histórico. ¿Qué es lo que nos dice este libro? Para empezar, Jeremías vive entre los años 627 y 586 antes de Cristo, que decimos que es cuando se da el exilio a Babilonia. Son los últimos años antes de la caída de Jerusalén, cosa que él les predice. Y no les dice nada más, se va a dar la caída de Jerusalén, sino que les expresa que va a ser culpa de ellos, que va a ser en castigo de sus pecados. Por eso es muy importante que no perdamos de vista lo que pasa con el pueblo de Nínive, que Dios manda a Jonás, les predice acerca de su destrucción y ellos se arrepienten, se convierten y son perdonados por Dios. Entonces, así actúa Dios con ellos cuando se ve un arrepentimiento. Pero cuando no sea el arrepentimiento, pues viene el castigo, viene la consecuencia, aún dejando siempre una esperanza de esa reconciliación. Entonces, eh, la historia del pueblo judío, podemos decir, se va en base a eso, en que Dios les brinda esa predilección, esa protección, todas las manifestaciones de poder, de amor, etcétera, y pasa un poquito de tiempo y caen en una rebeldía. Se da el castigo, regresan a Dios nuestro Señor, se arrepienten y luego vuelven a caer otra vez en una infidelidad, en una idolatría y así hasta, como nosotros sabemos, culminar con convertirse en el pueblo de Isida. De haber sido el pueblo elegido por Dios, se convierten en el pueblo de Isida, el pueblo que le quita la vida a Dios nuestro Señor, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el clima que había en aquel entonces? Mucha corrupción moral, idolatría, injusticia. Había muchos pecados que se cometían. Entonces, si comparamos en el caso de Sodoma y Gomorra, todos los pecados que se cometían, pues eran pecados gravísimos, de tal manera de que Dios decide la destrucción de aquella Pentápolis, los más, las ciudades o los pueblos más famosos, pues eran Sodoma y Gomorra.
pero realmente eran 5 ciudades las que abarcaba toda esa región. Entonces, eh, Abraham trata de interceder por ellos y si hubiera encontrado 10 justos, hubiera logrado la salvación de aquellos pueblos. Pero no fue así. No hubo ni siquiera 10 justos. Por eso se da la destrucción de parte de Dios hacia aquella Pentápolis. Y aquí en este caso, en ese tiempo, decimos en el siglo sexto antes de nuestro Señor Jesucristo, se da mucho esa corrupción moral, esa idolatría, esa injusticia. Y esto nos da una luz también de cómo muchas veces llegamos a confundirnos, llegamos a ser sorprendidos por otras personas que nos dicen, no, es que con toda la maldad que hay en la actualidad, ya viene el fin del mundo. Hace poco vi que una persona escribía algo diciendo, es que ya viene el final de los tiempos. No el fin del mundo, pero sí el final de los tiempos. Ah, caray, ¿por qué no especificas a qué te refieres entonces con el final de los tiempos? Porque es una frase ambigua. Los protestantes han caído mucho en esa ambigüedad, han caído mucho en ese engaño, hablan acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, dan fechas para eso, y luego, cuando pasa la fecha y no sucede nada, ellos dicen, no, se vino nuestro Señor, pero vino espiritualmente. Es el final de los tiempos, no el final del mundo. Es una nueva era que nos toca vivir, por favor, ¿verdad? Entonces, tenemos que considerar que cada etapa ha pasado por degradaciones. Tristemente, estamos viviendo una degradación, pero es obviamente nuestra responsabilidad reconciliarnos con Dios, acercar a nuestras familias a Dios nuestro Señor, darle el cauce a nuestra vida para poder encontrar esa misericordia de Dios, ¿sí? Entonces, en el año 586 antes de Cristo, decíamos, es cuando Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, destruye Jerusalén y el templo. Y es entonces cuando se da la vocación a Jeremías, que lo vemos desde el primer capítulo, los versículos del 4 al 10. Dice, antes de formarte en el seno materno, te conocí. Vamos a leer esa parte de Jeremías para que puedan ver ustedes cómo le muestra nuestro Señor que esa vocación, ese señalamiento de Dios nuestro Señor sobre Jeremías, pues es desde un principio o desde la eternidad. Dice, me llegó una palabra de Yahvé, antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Esa es la frase que utiliza Dios nuestro Señor en el llamado que le hace a Jeremías, mostrándole que desde toda la eternidad ya había puesto sus ojos en él. Pero Jeremías era un hombre joven, temeroso, y se lo expresa de esa manera a Dios nuestro Señor. Dice en el versículo 6, yo exclamé, ay Señor Yahvé, ¿cómo podría hablar yo que soy un muchacho? Y Yahvé me contestó, no me digas que eres un muchacho. Irás a donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Palabra de Yahvé. Entonces Yahvé extendió su mano y me tocó la boca diciéndome, en este momento pongo mis palabras en tu boca. En este día te encargo los pueblos y las naciones. Arrancarás y derribarás, perderás y destruirás, edificarás y plantarás. Esa es la misión que Dios nuestro Señor le encomienda entonces a Jeremías, mostrándole que no debía desconfiar por su juventud, por su inexperiencia, por sus deficiencias personales, sino que tenía que confiar en Dios. Entonces Dios le da esa autoridad profética. Vas a destruir, vas a perder, vas a plantar, vas a edificar. Entonces, por un lado destruyendo lo malo y por otro lado construyendo lo bueno. Es lo que le dice Dios nuestro Señor.
Es esa doble misión que tiene Jeremías entonces, destruir lo malo y edificar lo nuevo. La aplicación que sacamos de aquí de esta parte, ay, perdón, aquí está. La aplicación que sacamos de aquí de esta parte es que Dios llama incluso cuando uno siente que es incapaz, ¿sí? No debemos pensar en nuestras incapacidades, sino tenemos que pensar en el poder de Dios nuestro Señor. Eso es lo que debemos nosotros tomar en consideración. Y el profeta Jeremías, pues es una clara muestra, es un gran ejemplo de cómo, aun y cuando era joven, aún en esas condiciones, pues es llamado por Dios nuestro Señor. ¿Cuál es el mensaje central de este libro de Jeremías? La conversión, pero una conversión verdadera, que no sea una conversión de palabra, que no sea una conversión efímera, que no sea una conversión fantasiosa, sino que sea una verdadera conversión. Entonces, en el capítulo 2, Jeremías denuncia el pecado, diciendo que es la palabra de Dios. Me dejaron a mí fuente de agua viva. También les voy a leer este versículo, el versículo 13 del segundo capítulo de Jeremías. Dice, que los cielos se asombren y tiemblen espantados por eso. Palabra de Yahvé. Doble falta ha cometido mi pueblo. Me ha abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y se han cavado pozos, pozos agrietados que no retendrán el agua. Entonces, denuncia a Dios nuestro Señor esa separación, ese apartamiento de parte del pueblo, eh, que es decir, se alejan de la fuente de agua viva y se hacen pozos que están agrietados, que no pueden retener el agua, mostrándoles, están apartándose de lo que es la fuente de la gracia, la fuente de todas las bendiciones de Dios nuestro Señor, y se están dejando llevar por lo que es únicamente pasajero, ¿verdad? Todo lo que es fantasioso, todo lo que es temporal. El pueblo, ¿qué pasaba con ellos? Ellos practicaban la idolatría, cometían injusticias y esto es muy importante. Confiaba mágicamente en el templo. ¿Qué quiere decir con esto? Es el sermón del templo que dirige Jeremías en el capítulo 7. Les voy a leer una parte, es un tanto largo este capítulo, pero sí sería muy bueno que lo leyeran ese capítulo 7 de Jeremías. Les voy a decir por qué. Porque aquí muestra precisamente Jeremías, que es más bien Dios nuestro Señor, a través de la boca de Jeremías, que desgraciadamente nos quedamos en costumbres, en tradiciones, nos quedamos en ideas propias y no nos ajustamos a lo que Dios nuestro Señor nos marca realmente. Entonces, el capítulo 7 dice esto: a Jeremías le llegó esta palabra de Yahvé. Párate en la puerta de la casa de Yahvé y publica allí esta palabra. Escuchen, hombres de Judá, que entran por esta puerta a adorar a Yahvé. Así habla Yahvé, Dios de Israel. Mejoren su proceder y sus obras, y yo me quedaré con ustedes en este lugar. No confíen en palabras mentirosas como estas. Miren el templo de Yahvé. Aquí está el templo de Yahvé. Este es el templo de Yahvé. Más bien, mejoren su proceder y sus obras y hagan justicia a todos. Dejen de oprimir al extranjero, al huérfano y a la viuda. No manchen este lugar con sangre de gente asesinada.
No vayan en pos de otros dioses, para desgracia de ustedes. Yo entonces los mantendré en este lugar, en el país que di a sus padres desde hace tiempo y para siempre. Pero ustedes se fían de palabras engañosas e inútiles. Ustedes roban, matan, toman la esposa del prójimo, juran en falso y ofrecen sacrificios a otros dioses que no son de ustedes. Y luego vienen a presentarse ante mí en este templo que lleva mi nombre y dicen, aquí estaremos seguros después de cometer tantas maldades. Bien, es hasta el capítulo, hasta el versículo 10 que estamos leyendo aquí. ¿Qué podría extrañar un niño? Hay más, obviamente, de ese capítulo, pero se los pongo así todo completo, digo, todo incompleto, para que podamos ver un poquito de qué es lo que nos está señalando, ¿verdad? Jeremías, o Dios, como decíamos a través de Jeremías, porque mucha gente se queda con eso, ¿verdad? Ah, yo voy a esta iglesia y piensan que ya con eso se van a salvar, ¿sí? Ah, yo estoy en contra del modernismo. Pues sí, pero ¿cuál es el estilo de vida que tú llevas? ¿Qué es lo que estás haciendo en realidad? Entonces, al momento de asistir a la iglesia, al momento de conocer el problema gravísimo que pasa a la iglesia en este momento, no significa una cuestión intelectual, no significa a dónde voy, en dónde estoy, sino significa la responsabilidad que tengo de ser un ejemplo a seguir, de llevar una vida entregada a Dios nuestro Señor para poder mostrar a los demás dónde está la verdad. Con mentiras, con adulterios, con lujuria, con alcoholismo, drogadicción, no les vamos a enseñar eso. Necesitamos ser íntegros en nuestra conducta y eso exige mucho de nosotros. Entonces, tenemos que exigir y tenemos que exigirnos porque no podemos quedarnos conformes con una vida a medias que se puede estar llevando, sino que tenemos que verdaderamente realizar esa conversión de nuestra vida espiritual. El mensaje fuerte: ir al templo no basta si el corazón está lejos, ¿sí? De nada nos sirve estar yendo a un lugar que es, como en el caso de ellos, el templo de Jerusalén, en el caso de nosotros, a la iglesia tradicionalista, la verdadera iglesia católica, sí, nuestro corazón no está allí. ¿Se acuerdan que leíamos en Isaías la vez anterior que decía, este pueblo me adora con los labios, pero su corazón no me pertenece? Es el reclamo de parte de Dios nuestro Señor. Aquí no dice lo mismo, pero aquí se nos especifica, ir al templo no basta si el corazón está lejos. Hay mucha gente mm, soberbia, mucha gente cerrada, mucha gente obstinada, que en lugar de decir, es cierto, tengo que cambiar, tengo que corregir estas deficiencias que tengo. En lugar de que pase eso, ¿qué sucede? Que, pues sí, de nada me sirve ir a la iglesia si no me confieso, si no comulgo, si no soy caritativo, si no dejo mis vicios, pues entonces ya no voy a la iglesia. Y yo les insisto mucho, la persona que vive en pecado tendría que ir más veces a misa, tendría que rezar más rosarios, tendría que hacer más obras de caridad, tendría que hacer más obras de penitencia y mortificación. ¿Por qué? Porque esas obras son las que le van a ayudar para alcanzar la conversión. Si no realiza esas obras, pues se aparta de la oportunidad de esa gracia de la conversión, que es la única gracia que puede recibir estando en pecado mortal. Entonces, el decir, ir al templo no basta, si el corazón está lejos, no significa no vengan al templo, significa conviértanse de corazón, ¿sí?
Acuérdense cómo nuestro Señor Jesucristo dice, si vamos a llevar la ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tienes un problema con tu hermano, deja la ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y entrega esa ofrenda. Entonces, nos habla de la caridad, nos habla del arrepentimiento, nos habla del perdón, pero no nos dice, quédate allá sin hacer nada. No, realiza esa conversión y luego bien y entrega tu ofrenda, ¿sí? No podemos entonces quedarnos nada más con la mitad del mensaje de nuestro Señor. Tenemos que hacerlo todo completo, ¿sí? Ah, no, es que yo como tengo problemas con mis hermanos, pues entonces mejor no voy a la iglesia porque así dijo nuestro Señor. No, eso no dijo nuestro Señor. Dijo, ve y reconcíliate con tu hermano y luego ven y entrega tu ofrenda. Entonces hay una responsabilidad que implican las palabras de nuestro Señor. La aplicación pastoral, la religión sin conversión interior no agrada a Dios, ¿sí? Lo que es nada más de prácticas exteriores, de apariencias, eso no agrada a Dios. Se tiene que dar una conversión interior para poder corresponder a la voluntad de nuestro Señor. El profeta perseguido, hay que tomar en consideración lo que decíamos antes, cuando dábamos la sinopsis de este libro. Eh, Realmente hay mucha gente a la que no le gusta que le diga, esto está mal, están equivocados en esto se tiene que corregir, usted no debe ser de esta manera, usted tiene que comportarse así. No les gusta, pero no solamente se quedan con una soberbia, con una molestia, sino que atacan. ¿Qué es lo que sucede con el profeta Jeremías? Fíjense, Jeremías fue golpeado, encarcelado, arrojado a una cisterna, rechazado por su propio pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Simplemente porque les echaba en cara sus errores, las faltas, los pecados en los que estaban ellos cayendo. No quisieron aceptar la palabra de Dios nuestro Señor, no fueron como el pueblo de Nínive y por eso vienen en consecuencia los castigos, principalmente, como hemos dicho, pues el exilio a Babilonia. Eh, Fíjense, acuérdense ustedes, por eso es muy importante darle el seguimiento a todo este curso, no quedarnos nada más con una sola clase, porque todas las Sagradas Escrituras están enlazadas. Por eso, la gran obra que realiza la Iglesia Católica de poder determinar cuáles libros eran inspirados y cuáles no. Porque aquí vemos en Jeremías cómo le dice a nuestro Señor, me sedujiste, Señor, y vemos su humanidad, cómo se queja, cómo sufre, pero no puede callar, tiene que sacar lo que él siente, ¿sí? Y les hago la comparación, por eso les digo, esta unión que hay entre los libros inspirados por Dios de las Sagradas Escrituras y que la Iglesia Católica pudo conjuntar, porque andaban dispersos, como saben ustedes, ¿verdad? Un rollo por un lado, un rollo por otro lado, que eran los papiros, los pergaminos, ¿verdad? De aquel entonces, no era un libro, una Biblia como la conocemos actualmente. Entonces, en el libro de Job, habíamos ya platicado sobre eso, que nosotros nos quedamos con que Job aceptó todo lo que pasaba, pero se da una eh, expresión de tristeza, de lamentación de parte de Job y de pedir incluso explicaciones a Dios. Y pasa algo muy semejante en este caso con Jeremías. Se queja con Dios nuestro Señor. Fíjense entonces, les voy a leer esos versículos del capítulo 20 de Jeremías para que veamos cómo le muestra a Dios, pues que él ha sufrido tanto, lo han atacado tanto,
que cómo le hace ahora él, cómo vivir con todo eso que está padeciendo. Dice, me has seducido, Yahvé, y me dejé seducir por ti. Me tomaste a la fuerza y saliste ganando. Todo el día soy el blanco de sus burlas, refiriéndose obviamente al pueblo judío. Toda la gente se ríe de mí, pues me pongo a hablar y son amenazas. No les anuncio más que violencias y saqueos. La palabra de Yahvé me acarrea cada día humillaciones e insultos. Por eso decidí no recordar más a Yahvé ni hablar más en su nombre. Una decisión que tome en un momento dado. Pero dice, pero sentí en mí algo así como un fuego ardiente aprisionado en mis huesos, y aunque yo trataba de apagarlo, no podía, ¿sí? Entonces, él incluso dice, me tomaste por la fuerza, porque acuérdense que decíamos, había dicho Jeremías, soy muy joven, ¿cómo voy yo a cumplir con eso que estás pidiendo? Pero Dios le dice, yo voy a poner mi boca en mi voz en tu palabra, en tu boca. Entonces, ya de esa manera, pues, se ve movido Jeremías a cumplir con esa labor profética. Pero está viendo que hablar de Dios, hablar de todas las faltas que comete el pueblo judío, ¿qué es lo que le ha acarreado? Pues que lo golpeen, que lo encarcelen, que lo arrojen en la cisterna, que lo rechacen, ¿verdad? Entonces, por eso se queja, por ese sufrimiento que tiene. Pero dice, tomé la decisión de ya no hablar más de Yahvé, pero había un incendio, un fuego que abrazaba mis huesos y que no me dejaba en paz, que me hacía actuar. Entonces, sentía esa responsabilidad, sentía ese compromiso con Dios nuestro Señor, sentía que Dios quería que él cumpliera con esa labor, independientemente de que aparentemente la gente no le hacía caso, ¿verdad? No le obedecía, no lo escuchaba, lo insultaban, etcétera. Aún a pesar de todo eso, él cumple con su misión. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja esta parte del libro de Jeremías? Que la fidelidad a Dios no garantiza aplausos, que tenemos que cumplir con nuestra misión independientemente de que haya la contradicción de parte de los demás. ¿Tengo que corregir esto? Pues ni modo, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. Se van a molestar, van a enojarse con usted, van a no lo van a querer, etcétera. No importa, uno lo tiene que hacer. Entonces, cada uno de nosotros estamos obligados a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios nuestro Señor, aun a pesar de que padezcamos esas persecuciones. Y aquí vemos un paralelo con nuestro Señor Jesucristo entre Jeremías y nuestro Señor, porque nuestro Señor también fue rechazado, fue perseguido y tuvo el dolor por Jerusalén. ¿Se acuerdan aquella ocasión en que va entrando a Jerusalén nuestro Señor Jesucristo? Ve a Jerusalén y llora, ¿sí? Lamentándose por ellos. Y les dice, si esto hubiera pasado en Sodoma y Gomorra, en Tiro y Sidón, ¿desde cuándo se hubieran convertido? Porque realmente tuvieron todas las señales, tuvieron todos los milagros, tuvieron toda la predicación para haber realizado su conversión, pero no lo hicieron, desgraciadamente. Entonces, por eso vemos esa relación que hay entre lo que pasa con Jeremías y lo que pasa con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el punto más importante aquí? La nueva alianza, porque no se queda nada más ni en el sufrimiento de Jeremías, ni en el aviso de la destrucción, sino se hace la promesa. Dice Jeremías en el capítulo 31, pondré mi ley en su interior. Y decimos, este es el corazón del libro, porque Dios nuestro Señor
les muestra, esta es la ley, estos son los mandamientos, esto es lo que tienen ustedes que cumplir. Entonces, que llegue al interior de la gente lo que es la palabra de Dios nuestro Señor para que puedan retomar el camino. Anteriormente, la ley estuvo escrita en piedra, que es cuando le entrega primero las tablas de la ley a Moisés, y recordamos que Moisés rompió esas piedras porque ve la idolatría del pueblo judío, vuelve a subir al monte Sinaí, y entonces ahora le toca a Moisés hacer sus propias piedras, ¿verdad? Ahora le dicta a Dios lo que son esos mandamientos y él tiene que poner en esas piedras esos mandamientos, esa ley. Entonces, con Moisés tenemos la ley escrita en piedra, pero aquí en el caso del libro de Jeremías, tenemos que, de acuerdo a las palabras de Dios en el capítulo 31, pues la ley queda escrita en el corazón de la gente, ¿sí? Para que puedan ellos ir entrando en conciencia de que no han hecho lo que es correcto, ¿sí? Que se han apartado de Dios nuestro Señor. El cumplimiento se va a venir a dar, pues precisamente con nuestro Señor Jesucristo en la última cena. ¿Qué dice nuestro Señor? Esta es la nueva alianza en mi sangre, ¿sí? Entonces, ahí es donde vemos cómo se cumple verdaderamente con esa nueva alianza. Lo anterior, en el tiempo de Jeremías, pues es nada más un esbozo, una figura de lo que va a ser la verdadera nueva alianza. Esa nueva alianza se cumple en realidad con nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que decíamos, ¿qué pasa con el pueblo judío? Los judíos realizaban la circuncisión para pedir a Dios nuestro Señor que les quitara el pecado original, para que se pudiera dar eh, esa alianza con Dios, ¿verdad? Como lo había hecho Dios con Abraham, pero realmente no eran más que figuras de lo que es el sacramento del bautismo, donde sí se nos quita el pecado original y donde sí se reconcilia el ser humano con Dios nuestro Señor. Entonces, es igual aquí. Se habla de esa nueva alianza, pero es una figura nada más. La verdadera nueva alianza se da con nuestro Señor Jesucristo porque es cuando verdaderamente se nos quita el pecado original y podemos entrar en esa amistad con Dios nuestro Señor, tener verdaderamente esa filiación divina. El mensaje final de este libro de Jeremías es la esperanza en medio del dolor. Aún a pesar de los castigos, aún a pesar de las adversidades, aún a pesar de todo lo que veamos en el mundo, debemos nosotros tener esa esperanza en la misericordia de Dios nuestro Señor. El capítulo 29 de Jeremías dice, yo sé los planes que tengo para vosotros, como diciendo, yo soy el que voy señalando el camino. Ustedes nomás agarren ese camino, ¿verdad? Pero yo tengo el plan para ustedes. Yo sé por dónde tienen que dirigirse. Entonces es una muestra de cómo, que retomamos lo que decíamos de Job, cómo Dios nuestro Señor dice, yo soy el dueño de todo, yo soy el creador de todo, yo soy el que controlo todo. Las cosas que te causan más miedo, a esos monstruos, eh, yo los controlo a ellos. Entonces aquí nos dice, yo sé los planes que tengo para vosotros. Tenemos nada más que ajustarnos a esos planes, no apartarnos de Dios nuestro Señor, no reclamarle a Dios, sino seguir dócilmente el camino que Dios nuestro Señor nos está señalando. Aunque anuncia castigos, también anuncia restauración. Sí, van a ser exiliados, pero van a regresar. Cuando expulsa a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, los expulsa Dios del paraíso, pues ahí mismo les da la promesa de la venida del Mesías, ¿verdad? Que yo veo más específicamente como la promesa de la Santísima Virgen María, porque es de la que señala, ¿verdad? Diciéndole a la serpiente. eh,
que la mujer aplastará su cabeza y que la serpiente acechará su calcañar, ¿sí? Entonces, está hablando acerca de esa mujer, que es la Santísima Virgen María. Y cuando habla del estirpe, pues obviamente se refiere a nuestro Señor Jesucristo, pero directamente esa profecía nos habla de la Santísima Virgen María. Entonces, sí, lo estaba castigando, sacándolos del paraíso terrenal y diciéndole al hombre, comerás el pan con el sudor de tu frente, y a la mujer tendrás a los hijos con dolor. Pero les anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la idea clave que tenemos aquí? Dios corrige, pero no abandona. De acuerdo a todo lo que recibió el pueblo judío, todas las bendiciones, todas las manifestaciones del poder de Dios nuestro Señor, las infidelidades de parte del pueblo judío debían haber sido castigadas sin nada de misericordia, siendo objetivos, ¿verdad? Pero Dios no abandona, Dios tiene misericordia. Entonces, los castigaba, los corregía, pero les dejaba la esperanza, aun a pesar de que tenían que sufrir esos castigos. Igualmente para nosotros, sí, estamos viviendo un tiempo muy difícil y en gran medida porque no hemos asumido nuestras propias responsabilidades, porque no hemos actuado como verdaderos católicos y por eso se han venido dando esas consecuencias. Simplemente decir, no es posible que nuestras familias católicas tradicionalistas no quieran tener hijos, ¿sí? Es que, ¿cómo está el mundo en la actualidad? Pues es que está el mundo así, porque la mayor parte de la gente está en contra de Dios nuestro Señor. Tenemos que poblar este mundo con hijos de Dios nuestro Señor. Pero si nuestras familias católicas no quieren tener hijos, los estamos mandando al matadero prácticamente. Lo estamos exponiendo a la perdición, como ha sucedido en infinidad de casos. Niños, jóvenes muy buenos, acólitos, del coro, de las hijas de María, etcétera, etcétera, y luego ya viviendo en unión libre, alcoholismo, drogadicción, se casan con modernistas, cuando no con protestantes, etcétera. Entonces decimos, todo eso es porque desgraciadamente no se ha asumido esa responsabilidad. No vemos nosotros que como católico, desgraciadamente nos apartamos de lo que es ese compromiso, esa misión que nos deja Dios nuestro Señor. Dice, hay mucho respeto humano por las presiones sociales de los hospitales y escuelas. Sí, cuando tengo las pláticas de prematrimoniales, yo les hablo sobre eso. Yo les digo todo lo que pasa. Les pongo un ejemplo. Eh, Nos han tocado casos, últimamente no me ha tocado verlos, pero hubo una etapa en la que en los hospitales operaban a las señoras que daban a luz cuando ya tenían dos hijos, por ejemplo, ni siquiera esperarse al tercero, sino ya el segundo hijo. Las operaban sin que se dieran cuenta las señoras. Peor, cuando veían que eran madres solteras. Desde el primero ya las operaban. Y muchas veces había mujeres que iban para que les revirtieran la operación. Había otras ocasiones en que ya, pues ya, con razón no tengo hijos, ¿verdad? Ya cuando menos ya me enteré de qué se trata, ¿verdad? Y bien contentas que se quedaban así, ¿verdad? Bien cómodas. Y yo les decía, tienen que demandar, tienen que demandar en esos casos porque la llevan todas de ganar, porque se está actuando en contra de su voluntad. Necesitan que haya la voluntad de parte de ustedes. Ya actualmente ni siquiera se pide la autorización del marido, nada más con que se tenga la autorización de la mujer. Pero sin la autorización de la mujer, está de antemano ganada esa demanda. Pero no les gusta batallar, ¿para qué? Ya con que me reviertan la operación, es que luego va a ser mucho de andar de un lado para otro. ¿Por qué es conveniente
hacer esa demanda, porque se llegan a ganar 4 o 5 demandas, ya ahorita se me fue el número, eh, se llegan a ganar esas demandas y entonces se forma lo que se llama jurisprudencia, que tiene valor de ley. Entonces, para una siguiente ocasión, ya no pueden volver a hacer lo mismo. Si lo vuelven a hacer, se meterían en un problema gravísimo, ¿verdad? Demandas millonarias, etcétera, etcétera. Entonces, romperíamos con esa práctica. Pero desgraciadamente, como bien dice, hay muchos respetos humanos, se dejan llevar por la influencia de los médicos, etcétera, los engañan con lo de que a la tercera cesárea ya estás en peligro de muerte, cuando no conozco ni una sola persona que haya muerto a consecuencia de una cesárea, ¿sí? Así de esa. Y he llegado a conocer hasta mujeres de 9 cesáreas, a ese grado, ¿ok? Bien, bien. Nos enseña Jeremías 3 cosas. En primer lugar, Dios quiere nuestro corazón, no solo ritos, no apariencias, no costumbres, que seamos de corazón hijos de Dios nuestro Señor. En segundo lugar, que el ser fieles a Dios puede doler. Definitivamente que sí. Vamos remando contra corriente, vamos luchando en contra de pues la forma de ver las cosas en la actualidad, donde lo bueno es malo, lo malo es bueno, ¿verdad? Tienen todo al revés. Y los que piensan bien son los que son mal vistos por la sociedad. Entonces, las críticas, las murmuraciones, los insultos, etcétera, 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 pues son cosas que pueden doler. Pero hay que tomar en consideración esto. Yo les insisto mucho en este punto. Esas cosas nos van a doler en la medida en que nosotros lo permitamos, porque a final de cuentas no me están cortando un brazo, no me están quitando una pierna, no me dejan tuerto, ¿no? Entonces, ¿por qué me va a doler que me digan que soy retrógrado, que estoy a la antigüita, que soy un inhumano, etcétera, cuando yo sé que estoy cumpliendo con la voluntad de Dios nuestro Señor? Entonces, si me dejo guiar por el qué dirán, pues obviamente me va a doler, pero no solamente me va a doler, sino que muy probablemente voy a sucumbir a todas esas presiones que se presentan. Entonces, no, el ser fiel a Dios puede doler, puede causarnos que pasemos por ese tipo de contrariedades. Dios siempre, en tercer lugar, Dios siempre prepara una renovación más grande. Entonces, Dios siempre nos va conduciendo a una mayor esperanza, a una nueva alianza. Entonces, A la plática. no debemos quedarnos nosotros con esas Ay, contrariedades, con esos problemas, porque vienen cosas mejores después. Viene la recompensa de parte de Dios nuestro Señor. Jeremías entonces no fue el profeta del desastre, fue el profeta del corazón nuevo. No es el que habla nada más acerca de todos los castigos, sino que habla acerca de la reconciliación con Dios y Dios con el ser humano. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. Vemos la cronología como la hemos visto ordinariamente a lo largo de todo este curso. Eh, Les señalo de estos capítulos que se ven aquí, como en el capítulo 8 se habla acerca del sufrimiento de Jeremías por el pueblo, por el pecado del pueblo, cómo llora por los pecados de la gente, y decimos ese paralelo con nuestro Señor Jesucristo por la insensatez del pueblo judío. Eh, en el capítulo 13 dice la parábola del cinturón podrido y el destino de Judá. Esta parábola es muy interesante porque consiste en que Dios le dice creo que era como un sueño, algo así. Dios le dice a Jeremías que agarre un cinturón
y se lo ponga a la cintura. Y así lo hace. Y luego le dice, ve y colócalo allí entre las piedras en un lugar, y va y lo coloca allí. Y después de varios días le dice, ahora ve y agarra el cinturón. Y se encuentra con que el cinturón está podrido. Y dice, pues ya no sirve para nada. Dice, así pasa cuando ustedes se apartan de mí. Dios le indica, cuando el cinturón está ajustado al cuerpo, es cuando el ser humano está ajustado a Dios. Cuando están ustedes conmigo, cuando estamos en esa amistad. Pero se separan ustedes y cuando quieren regresar, pues ya no sirven para nada, ¿verdad? Ya están podridos. Entonces, por eso muchas veces no llegan a darse muchas conversiones. Entonces, eh, por eso es importante pensar que si bien Dios es justo, también es misericordioso, para que podamos aprovechar esa misericordia de Dios, que lo viejo lo hace nuevo, ¿sí? Mm, En el capítulo 18 se habla de la parábola del alfarero y la advertencia divina. Manda Dios a Jeremías para que vaya a donde está el alfarero, que está haciendo pues las herramientas, las armas, etcétera, todo lo que tenía que hacer el alfarero, ¿no? Y ve cómo en ocasiones lo que tiene lo va moldeando, pero a veces le sale mal y lo desecha, y hay ocasiones en que le quedan bien las herramientas que está haciendo, etcétera. Y entonces Dios le dice que él, Dios, es el alfarero y que los va moldeando, que nos va moldeando a todos nosotros, pero que hay ocasiones en que nosotros no nos dejamos moldear por Dios y es entonces cuando nos tiene que desechar, ¿verdad? Mostrándonos que tiene que darse ese castigo. Entonces, son advertencias que nos va dando Dios a través de Jeremías para que podamos darnos cuenta del error tan grave que cometemos de apartarnos de Dios nuestro Señor. En el capítulo 21 se da la advertencia al rey Sedequías sobre la caída de Jerusalén. Decimos, Jeremías va y le avisa sobre eso, pero la consecuencia viene después porque Jeremías va a tener que pasar por la persecución, por el encarcelamiento, por echarlo en la cisterna, etcétera, todo lo que va a venir para Jeremías a consecuencia de advertir sobre todo eso. En el capítulo 31 ya se da la nueva alianza o el anuncio de la nueva alianza y la restauración de Israel y Judá. Luego, en la segunda parte, que es hasta del 33 al 52, en el capítulo 36 entra ya en juego aquí Baruch. Jeremías le dicta las palabras del Señor a Baruch. Ya Baruch empieza a escribir también de las profecías de Jeremías. En el capítulo 37 es cuando decimos que es encarcelado injustamente. En el 38 es enviado a la cisterna, ya después lo rescatan y viene precisamente lo que él estaba anunciando, la caída de Jerusalén. ¿Sí? Mm, Hay muchas advertencias que se hacen de parte de Jeremías, advierte contra la ida de Egipto, eh, profetiza en contra de Egipto, en contra de los judíos también en Egipto, da la promesa de protección a Baruch, profecía contra los filisteos, contra Moab, contra Amón, contra Edom, Cedar, Elam, contra Babilonia. Viene luego en el capítulo 51 la destrucción y juicio de Babilonia y en el capítulo 52 la caída de Jerusalén y liberación de Joaquín en Babilonia. Entonces, esto es todo lo que maneja el libro de Jeremías. Pero aquí hay que tomar en consideración esto, lo que hemos comentado con anterioridad. Al libro de Jeremías le siguen las lamentaciones. Algunas Biblias, como señalábamos, juntan Jeremías y lamentaciones. Y ahí es donde entramos entre, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿72 o 73? Ah, pues es que depende de cómo los hayan acomodado, ¿verdad? Si acomodan Jeremías junto con las lamentaciones,
si cómo ponen a Baruch, etcétera, ¿verdad? Entonces va dependiendo de ese acomodo. Entonces, Jeremías escribe este libro, que es el libro de sus lamentaciones. Eh, el libro de Jeremías, por ser profeta mayor, y es la razón por la que se le llama profeta mayor, que es un libro extenso. Jeremías es un tanto largo, pero tiene partes muy, muy bonitas, muy interesantes. Eh, Sin embargo, para mucha gente resulta pues un tanto difícil el empezar a leer ese libro, ¿sí? Pero el libro de Lamentaciones es un libro corto, ¿sí? Creo que son 5 capítulos nada más los que tiene y nos muestra ese profundo dolor de Jeremías por lo que pasa con el pueblo judío, que como decimos, en gran medida las palabras de Jeremías son las palabras de Dios nuestro Señor. Entonces, la invitación es para leer el libro de las Lamentaciones y pensar cómo Dios se lamenta de los pecados de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ujú. Pensar, no está hablando Dios acerca del pueblo de Judá, está hablando de mí, está triste por los pecados que yo cometo. Y en muchas cosas van a identificarse. El pueblo judío hace esto, yo también estoy haciendo esto. Entonces, es muy, muy recomendable la lectura de este libro. Lamentaciones fue escrito después de la destrucción de Jerusalén por los babilonios en el año 586 a.C. y el consiguiente exilio del pueblo de Judá, que se van a Babilonia. El libro es una serie de poemas de lamento que expresan el dolor, el arrepentimiento y la angustia del pueblo ante la devastación de la ciudad, el templo y la nación. Es decir, tanto se da la lamentación de parte de Jeremías y de Dios nuestro Señor, como se da también de parte del pueblo judío en cuanto a el reconocimiento de las faltas, ¿sí? Y esto es muy importante porque si no tenemos arrepentimiento, no tenemos conversión. Y allí entra también el asimilar este libro para decir, yo también debo tener esa misma lamentación, yo también debo sentir ese mismo dolor, ese sufrimiento, debe llevarme a un arrepentimiento, a una conversión. Entonces, al mismo tiempo que describe la gran tristeza por la pérdida, el libro también reconoce que el sufrimiento es resultado del pecado y la desobediencia del pueblo y apela a la misericordia de Dios. La esperanza de una futura redención también se menciona, incluso en medio del lamento. No sé si alguien sepa cómo quitar permanentemente esa cintilla, ¿verdad? Que es con lo que le batallo. Entonces, dentro de los personajes que tenemos aquí de las sagradas, del libro de Jeremías, pues obviamente está Jeremías, o mejor dicho, el libro de Lamentaciones de Jeremías, es el profeta llamado por Dios para advertir a Judá sobre el inminente juicio. Dios como creador que se comunica con Jeremías y el pueblo de Judá que en este caso sufre las consecuencias de la destrucción de Jerusalén y del exilio. ¿Verdad? Ahora sí viene la lamentación, ahora sí viene el sufrimiento porque ya reconocen todo lo que les había predicho Jeremías. El aprendizaje. Este libro reflexiona sobre el dolor y el sufrimiento de Judá después de la destrucción de Jerusalén, reconociendo el justo juicio de Dios, pero también clamando por su misericordia y restauración. Son 5 capítulos, entonces, como lo comentábamos, capítulo primero, lamento por la destrucción de Jerusalén. Capítulo 2, la ira de Dios contra Israel. Capítulo 3, la esperanza en medio del sufrimiento. Y luego viene ya de parte del pueblo de Judá el contraste entre la gloria pasada y la ruina presente y la oración por la restauración y la misericordia de Dios nuestro Señor. Y entramos entonces en el libro de Baruch. Baruch. Exacto, de Baruch. Es atribuido a Baruch
que era el escriba, como decíamos, amigo del profeta Jeremías. Eh, Aquí debe haber un error, dice, escrito probablemente en el siglo sexto o segundo, ni modo que hubiera vivido tanto tiempo, ¿verdad, Baruch? Entonces, es en el siglo sexto más o menos donde vive este Baruch, y es en un contexto de exilio, ¿verdad? De castigo y de esperanza. Este libro es un llamado al pueblo de Israel que se encuentra en el exilio en Babilonia para que se arrepienta de sus pecados, como diciendo, ya están viendo las consecuencias, arrepiéntanse entonces y vuelvan a confiar en la misericordia de Dios. Contiene oraciones de confesión, súplicas por la restauración de Jerusalén y reflexiones sobre la importancia de la sabiduría divina. Además advierte contra la idolatría y destaca la grandeza de la ley de Dios como fuente de vida y esperanza. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dice, el que me ama cumplirá mis mandamientos. Entonces, allí es donde entra el sentimentalismo y por tanto el engaño de mucha gente de quedarse con que, no, yo sí amo a Dios. Yo agarro una cruz y la beso. Yo cuando paso por la iglesia, luego me Ok. santiguo. Así es. Pero a final de cuentas, viven en pecado, no se acercan a la confesión. Muchas veces hay vicios bastante graves, ¿verdad? Entonces, tenemos que comprender cómo nuestro Señor es muy claro. El que me ama cumplirá mis mandamientos. El próximo domingo tenemos en el Evangelio aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Entonces, para que nosotros podamos advertir cómo eh, nuestro Señor nos muestra que o estamos con Él o estamos en contra de Él. Que no podemos decir, vivo en pecado, pero amo a Dios. No, no, no. O amas a Dios y por lo tanto vives en la gracia, cumples con los mandamientos, o entonces no lo amas. Así de sencillo, ¿sí? Para que no caigamos en esos engaños. Los personajes, pues obviamente Dios, que es justo, pero también misericordioso. Baruch, que es el escriba y profeta, autor de este libro. El pueblo de Israel, que pues se ve todo lo que pasa con él, ¿verdad? Que están en el exilio y ahora sí claman por perdón y por restauración. Babilonia, donde están ellos exiliados, que es la nación opresora, como les pasó con los egipcios, como les pasó con los romanos, que simboliza el castigo por la desobediencia. El aprendizaje que debemos sacar nosotros, el arrepentimiento sincero y la obediencia a Dios son el camino para la restauración y la salvación. La sabiduría de Dios es el mayor tesoro y solo en él hay verdadera esperanza. Aquí resalto que dice en esta parte, la sabiduría de Dios es el mayor tesoro y solo en él hay verdadera esperanza. Entonces, acuérdense que tenemos un libro que se llama así, Sabiduría, y que litúrgicamente, cuando se menciona algún libro de los sapienciales, ¿verdad? Sea Eclesiastés, Eclesiástico, etcétera, no se dice el nombre del libro, sino se dice el libro de la sabiduría. Entonces, la sabiduría es muy importante. En algunas partes, como es en este libro, representa a Dios nuestro Señor y hay otras ocasiones donde lo aplicamos también a la Santísima Virgen María, como ya lo hemos dicho antes. Entonces, para que podamos nosotros advertir, en este caso, cómo el libro de Baruch entra en esa consonancia con los libros sapienciales. Y insistimos, obviamente, esa conjunción que hay, ese orden que hay en los libros de las Sagradas Escrituras. Por eso no debemos dejar de admirarnos de esa sabiduría de la Iglesia Católica para poder conjuntar todos esos libros, ¿verdad? Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Qué pasa entonces con el libro de Baruch? En el primer capítulo es donde el pueblo judío reconoce su culpa.
Dice en el versículo 15: al Señor nuestro Dios la justicia, a nosotros la vergüenza. Acuérdense que no estamos en orden como vienen en la Biblia los libros, ¿verdad? Sino que nos estamos dejando llevar por el grupo de los libros históricos, los libros sapienciales, los libros proféticos, para que sea más fácil nuestro estudio, ¿sí? Para que no vayan a decir, hey, no sigue este libro. No, no estamos siguiendo ese orden, sino un orden didáctico para conocer mejor sobre eso. Entonces, en el capítulo 1, versículo 15 de Baruch, se los voy a leer para que veamos qué es lo que dice. Dirán que todos reconozcan la justicia del Señor nuestro Dios. En cambio, a nosotros nos corresponde la vergüenza y también a los habitantes de Judá y de Jerusalén. ¿Sí? Reconocer la justicia de Dios nuestro Señor y por otra parte, la vergüenza de ellos de cómo a pesar de que Dios es bondadoso, misericordioso, poderoso, justo, pues nosotros somos infieles con Dios, ¿sí? Es lo que se nos dice al principio. Los puntos clave de esta parte del libro de Baruch eh, reconocen que el exilio es consecuencia del pecado. Ya se dan cuenta que Jeremías se los había advertido, ¿sí? Entonces, no es el hecho de, pues ahora nos toca vivir acá. Híjole, qué mala suerte que Nabucodonosor la haya agarrado en contra de nosotros. No, reconocen que lo que ha pasado es consecuencia del pecado. Fíjense cómo eh, lo platicaba yo cuando íbamos para el miércoles de ceniza, que donde hay puertos, como es aquí en Acapulco, se acostumbran los carnavales Ujú. y que en muchos lugares donde hay carnaval, pues se han pasado, han rebasado todos los límites. Yo les decía, al principio, cuando iniciaban estos carnavales, la gente se ponía máscaras para cometer el pecado sin que se dieran cuenta quién era la persona que estaba pecando. Ahora ya no usan máscaras siquiera. Con todo el cinismo, con todo el descaro, se dedican al pecado. Y no solamente se degradan ellos, sino que atacan nuestra religión. Y pasó aquí en Acapulco, pasó en Veracruz, pasó en Brasil, y viene la consecuencia, ¿verdad? Se da el castigo de parte de Dios nuestro Señor. El huracán por acá, la inundación por el otro lado, las matanzas por otro lado, todo es consecuencia de esos graves pecados. Pero tenemos nosotros que advertir eso. No son cosas fortuitas. Santo Tomás dice que hay un orden que tiene Dios en el universo y que si nosotros nos portamos bien, si hacemos buenas obras, entonces Dios exalta al mundo y entonces el mundo florece. Pero si el ser humano ofende a Dios, pues tiene que venir el castigo. Acuérdense cuando se hace el señalamiento de qué pasa con nuestro país, qué pasa con nuestra nación. Tuvimos el tiempo en que los aztecas realizaban los sacrificios humanos, donde a las mujeres embarazadas les sacaban a los bebés. Eran abortos, ¿verdad? Como los conocemos en la actualidad. Ustedes pueden ir a la Ciudad de México y allí hay un lugar donde se ven todos los cuerpos, los cadáveres, petrificados prácticamente de niños, niños que fueron asesinados en ese tiempo, ¿sí? Y se dice que los demonios eran los que estaban atacando como castigo por esos pecados que estaban cometiendo. Y todavía no llegaba la Iglesia Católica. Viene la Iglesia Católica, viene la Santísima Virgen María de Guadalupe y se acaban todos esos sacrificios. Y se acaba esa acechanza, esos ataques, esos triunfos de parte de los demonios. Pero tristemente en la actualidad nos encontramos con que en muchas partes
y de alguna forma, pues ya en toda la nación está permitido el aborto, está legalizado. Y pues vienen todos esos asesinatos, todos esos crímenes. Entonces, encontramos una relación entre una cosa y la otra. Por eso, qué triste, qué lamentable que aún en nuestras feligresías encontremos pecado de aborto, ¿sí? No hay esa conciencia. Hay eh, el temor, la falta de confianza en Dios nuestro Señor, el temor al que dirán, el cómo me voy a ser responsable de este bebé, es que mi novio ya me dijo que no se va a ser responsable, etcétera. Y dice uno, pero tú pusiste los medios para llegar a este punto. Hazte responsable de lo que tú hiciste. Entonces, aquí en este caso, el pueblo judío reconoce que el exilio a Babilonia es consecuencia de sus pecados. Ahora sí se dan cuenta de que están siendo castigados por Dios nuestro Señor. Admiten la desobediencia a la ley. Es cierto, estos son los mandamientos, esto es lo que nos dejó Dios y no lo estábamos cumpliendo. Hay una humildad auténtica. Ellos verdaderamente reconocen que han caído en pecado, ¿sí? No es de palabra, no es de un momento nada más, sino de manera auténtica reconocen sus faltas. La enseñanza que nos deja es que el primer paso para la restauración es reconocer la culpa. Lo que decíamos antes, vean cómo entre este libro de Baruch y el libro de Jeremías, pues hay una consonancia, ¿verdad? Porque son del mismo tiempo, porque Baruch era el escriba de Jeremías, entonces más o menos el mensaje lo mandan igual con cada quien su situación que vive, ¿verdad? En ese tiempo. Eh, Jeremías antes del exilio, Baruch ya dentro del exilio. Entonces, para nosotros, el primer paso para la restauración, es decir, para el perdón, para la conversión, pues es reconocer nuestra culpa, reconocer nuestras faltas, tener ese verdadero arrepentimiento. En el segundo capítulo de Baruch es la oración de súplica, cuando el pueblo pide misericordia. También muy bonito este segundo capítulo porque muestra cómo la gente, el pueblo judío, le está dando razones a Dios para decir, ayúdanos, permítenos, regrésanos otra vez, ¿sí? Entonces, Baruch 2:11 dice, ahora Señor Dios de Israel, que sacaste a tu pueblo de Egipto, mostrando cómo Dios es todopoderoso. Dios los fue conduciendo, Dios les brindó todas las bendiciones. Pues ahora no nos dejes, ¿verdad? ¿Se acuerdan de cómo Moisés le decía, Señor, qué van a decir los demás? Que lo sacaste del pueblo de Egipto para venir a morir en el desierto. No, Señor, ayúdalos, ten misericordia, perdónalos, dales otra oportunidad. Es más o menos lo que sucede en este caso del libro de Baruch. Les voy entonces a leer de ese segundo capítulo, el versículo 11. Dice, y ahora, Señor, Dios de Israel, tú que sacaste a tu pueblo de Egipto con firme mano, con señales y milagros, con gran poderío y brazo fuerte, haciendo así famoso tu nombre hasta el día de hoy, hemos pecado, hemos sido impíos e injustos, Señor, descuidando todos tus mandamientos. Que tu cólera se aparte de nosotros, puesto que quedamos poquísimos entre las naciones en que nos dispersaste. Entonces, como les decía, hay una consonancia con lo que decía Moisés. Recuerdan entonces aquí las obras poderosas de Dios. Nos sacaste de Egipto, ¿verdad? Alimentaste a tu pueblo. Y aún así, a pesar de las infidelidades, hiciste una alianza, hiciste un pacto. Hay esa misericordia pasada de tu parte. Entonces, en base a esa misericordia, pues eh, pedimos ese perdón.
Y es el mensaje que tenemos. Dios es justo, pero también es compasivo. Fíjense, muchas veces nosotros decimos, es que no se debe abusar de la misericordia de Dios. Hay gente que cae en el extremo de decir, no importa, voy a tener el tiempo para convertirme, para confesarme, etcétera, etcétera, porque Dios es misericordioso. Sí, vivo en pecado, pero si me muriera en este momento, Dios me va a perdonar porque es misericordioso. Oye, pero te olvidas de que es justo, ¿sí? Entonces se cae en una laxitud de conciencia, pero también tenemos el otro extremo de la gente que es que yo no tengo perdón, es que yo he cometido pecados muy graves. Y tendríamos simplemente que comparar a esas personas con una Santa María Egipciaca, con una Santa María Magdalena, con un ¿cómo se llama? San Agustín, ¿verdad? Para decir, ¿en serio? ¿Tus pecados son tan graves como los de esas personas? Y ellos llegaron a ser santos. A mí en lo particular, me tocó por la gracia de Dios confesar a un señor que llegó a practicar el satanismo, ¿sí? A ese grado. Y fue una situación completamente providencial. Estaba yo confesando, se terminan las confesiones, creo que eran primeras comuniones en esa vez. Como este señor vio que no tenía yo gente, con la intención de aparentar ante la demás gente, ¿verdad? Su intención era quedar bien con la demás gente. Se acercó a confesar, muchos años sin confesarse y dice nada más uno que otro pecadillo por ahí. Nosotros como confesores nos damos cuenta de que cuando eso pasa, pues la confesión no está siendo bien hecha. No es posible que con tanto tiempo, no más uno que otro pecado. Y entonces tenemos que empezar a preguntar, hacer el examen de conciencia con ellos. ¿Ha hecho esto? ¿Ha hecho esto? ¿Ha hecho esto otro? Y me acuerdo muy bien que le hago la pregunta a aquel señor, ¿ha visto o leído revistas o programas malos que le dañan a su alma? Ordinariamente cuando hacemos esa pregunta, más o menos en esas palabras, nos referimos a la impureza, pecados contra la castidad. El Señor se queda callado. A lo mejor no me expliqué bien. Vuelvo a hacer la pregunta ya con otras palabras, pero siempre uno tiene que cuidar mucho cuando se trata de impureza de no ser tan claro. Entonces, igual, libros prohibidos, ¿verdad? Y entonces me dice, espéreme, padre. Pues bueno, le doy su tiempo y luego empiezan a rodársele las lágrimas al Señor. Y es cuando ya me dice que él tiene una Biblia negra, ¿verdad? Un libro satánico. Y pues ya me explica todo lo que pasa. El Señor tuvo incluso hasta que cambiarse de ciudad porque decía que si seguía allí, pues lo iban a matar, ¿verdad? Pero fíjense cómo providencialmente es llevado él al sacramento de la confesión, ni siquiera con una recta intención, pero allí Dios nuestro Señor lo ilumina para decir, esta es la oportunidad. Y entonces él hace una buena confesión, sigue confesándose un poco más de tiempo todavía, hasta que ya logra irse de la ciudad, andaba escondiéndose, etcétera, y ya luego se va de la ciudad para evitar que a él y a su familia los matara, ¿verdad? Entonces decimos, eh, han sido personas que han cometido pecados gravísimos, inusitados, y han encontrado la misericordia de Dios. Por eso, sí es justo Dios, pero también es compasivo, es misericordioso. Entonces, no debemos caer en ninguno de los extremos, ni de una conciencia laxa, ni de una conciencia escrupulosa, ¿verdad? Sino, como dice Santo Tomás, la virtud está en el medio. Entonces, tenemos que conjuntar ambas cosas. Si es justo Dios, pero es compasivo. Si es misericordioso Dios, pero es justo. Se unen ambas virtudes o atributos en Dios nuestro Señor. Esta parte es muy bonita. Es así como tenemos el himno a la caridad en el capítulo 13 de
la primera carta a los Corintios de San Pablo. Así tenemos en Baruch, del capítulo 3 versículo 9 al capítulo 4 versículo 4 de Baruch, tenemos el himno a la sabiduría. Es una parte hermosa, es una parte teológica, es una parte de mucha sabiduría espiritual que yo los invito para que busquen esa parte en las Sagradas Escrituras. Dice en el capítulo 3 versículo 36 porque es el largo este himno a la sabiduría, para que puedan leerlo completo. Dice, este es nuestro Dios. Después apareció sobre la tierra y convivió con los hombres. ¿A qué le suena eso? Jesucristo. Exacto, exacto, a nuestro Señor Jesucristo. Después apareció sobre la tierra y convivió con los hombres. 6 siglos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, fíjense. Este pasaje es impresionante porque la iglesia lo interpreta como una referencia a Cristo, sabiduría encarnada. ¿Cómo no, verdad? ¿Cómo no si lo dice claramente? Apareció sobre la tierra y convivió con los hombres. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es esa sabiduría encarnada. Los puntos claves que tenemos aquí. Primero, que la sabiduría viene de Dios, la verdadera sabiduría, lo que realmente nos va a servir para alcanzar nuestra salvación. Por eso tenemos, sí, grandes teólogos como un Santo Tomás de Aquino, que han llegado a una gran santidad, pero también tenemos un campesino como es San Isidro Labrador, una ama de casa como es una Santa Mónica, y que han alcanzado esa santidad. Y para eso hemos venido a este mundo, para alcanzar esa santidad, para garantizar nuestra salvación. Entonces, la verdadera sabiduría viene de Dios. Israel posee la sabiduría en la ley. Ahí es donde se les muestra, esta es la sabiduría de Dios, a esto se tienen que ajustar. Para nosotros es, en los mandamientos está realmente el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que comprender, esa es la verdadera sabiduría que debemos tener nosotros. La verdadera sabiduría entonces no está en los poderosos del mundo. ¿Cuántas veces no hemos visto gente envidiando a los narcotraficantes, a los políticos, porque tienen mucho dinero, porque tienen mucho poder, a pesar de que vamos viendo cómo su camino se conduce a la condenación eterna? Pero así somos, desgraciadamente. Perdemos de vista el camino, ¿verdad? Extraviamos nuestra brújula. La aplicación que tenemos dice, la verdadera sabiduría no es, la verdadera grandeza, perdón, no es política ni militar, sino espiritual. Allí está la verdadera grandeza, en la vida espiritual, en vivir en la gracia de Dios nuestro Señor. Se nos está acabando el tiempo. Eh, en los capítulos 4 y 5, que es un libro corto, como decíamos, se habla acerca del consuelo y esperanza para Jerusalén. Jerusalén es presentada como madre que llora a sus hijos, ¿sí? Es la analogía que se hace en estos dos capítulos por parte de Baruch. Dice Baruch en el capítulo 4, yo espero del Eterno vuestra salvación. Hay otro mensaje aquí, déjenme ver. ¿El pueblo judío sigue siendo el pueblo elegido? No, ya no. No, 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 ya de ser el pueblo elegido pasa a ser el pueblo de Isida, ¿verdad? Ya no existe esa predilección de parte de Dios. Fue elegido en su tiempo. Actualmente ya no es el pueblo elegido. Nuestro Señor dice que se dirige a todo el mundo, ¿verdad? Que vendrán de oriente y occidente a ocupar el puesto que le correspondía a lo que es el pueblo judío, a Israel. Entonces ya desaparece eso. Dios no se muda, pero no dijo que iba a ser para todos los tiempos, ¿sí? No dijo, ustedes van a ser elegidos y hasta el final de los tiempos, a pesar de todo, ustedes van a
seguir siendo elegidos, no. Dios los elige en un tiempo y ellos son infieles, porque eso fuera, pues Dios nos llama a todos nosotros a la salvación y con todos nuestros pecados, pues todos nosotros nos salvaríamos, ¿verdad? No, no es que Dios se mude, es que el mismo pueblo judío dijo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos mismos echaron encima la maldición. En el capítulo 5 dice, revístete Jerusalén del manto de la justicia, ¿verdad? Ya mostrando cómo tiene que darse ese cambio. Aquí aparece la esperanza del retorno. Ya se les habla acerca de que va a terminar ese exilio. El mensaje que se da es que Dios no abandona a su pueblo, sino que siempre está con él, ¿verdad? Y en la medida en que sean fieles, pues se va a recibir esa recompensa. La conexión, como la veíamos con nuestro Señor Jesucristo, después apareció sobre la tierra y convivió con los hombres, decíamos esa cita. La tradición cristiana ve aquí una referencia anticipada a la encarnación y pues viene bastante claro, ¿verdad? Como lo veíamos, ustedes mismos pudieron señalarlo. Además, Jerusalén, vestida de gloria, es figura de la iglesia. Se muestra ese esplendor de Jerusalén, que es la figura de la iglesia católica, y el retorno del exilio es la imagen de la salvación. Es como se da la aplicación espiritual de estos pasajes. Para terminar, entonces, aquí son 6 capítulos de Baruch. Eh, en el primero, el pueblo exiliado en Babilonia confía en sus pecados, reconocimiento del castigo divino en el capítulo 2. Se muestra lo que decíamos, esa sabiduría que viene de Dios y que Él la concede a Israel en la ley. Jerusalén es llamada a tener esperanza en la restauración. Dios traerá de vuelta a su pueblo exiliado en gloria y en el capítulo último, carta de Jeremías contra la idolatría, advirtiendo a los exiliados, ¿verdad? Entonces, ahí se les muestra lo que era la última carta de Jeremías para que ellos puedan corregirse, cambiar. Entonces, vamos a dejar de compartir eso. Ok, entonces hasta aquí llega nuestra clase de este día. Eh, Damos por terminado con una oración. Ya contesté las preguntas que pusieron allí. Entonces, damos gracias a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, Madre Madre de de Dios. Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de Y nuestra en la muerte. hora de Amén. nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en Como un era en el principio, ahora y principio, siempre, ahora por y los siglos de los siempre, siglos. Amén. Ave María Purísima. sin pecado Pecadores original. en la concebido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Hasta la próxima, Padre. Hasta la próxima.